Les saluda el alumno Richard Mina, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. Estoy cursando el cuarto semestre paralelo MPB con el profesor Ambrosio Bustamante de la materia de motores eléctricos industriales. El tema es un experimento número 52, es un motor de inducción de jaula de ardilla. Vamos a ver cómo se comporta nuestro motor y vamos con los instrumentos eléctricos que vamos a utilizar. Tenemos un instrumento de la fuente de alimentación 8821, módulo de inducción de jaula de ardilla 8821, un dinamómetro que es el M88911, el módulo del voltímetro trifásico, un módulo de medición de corriente alterna de LNS 8486, un módulo de medición de corriente alterna en voltaje sin corriente 8425, un tacómetro, cables de conexión y una banda NS42. Ahí vemos nuestro procedimiento. Nos pide examinar la construcción del módulo de nuestro motor de jaula de ardilla. Nuestro motor es de conexión. Aquí observamos la conexión del motor, explicando los devanados del motor, los anillos del motor, entre el hierro y el extractor, ¿verdad? Asimismo nos pide identificar las conexiones, en el cual veremos cómo conectamos nuestros devanados de nuestro motor como corriente nominal. Luego de eso realizamos de 0,114 amperios. El voltaje nominal es de 208 voltios. La velocidad nominal es de 1685 revoluciones por minuto y la potencia en caballos de fuerza en motores es de 200 vatios. Aquí tenemos la conexión de nuestro circuito que se ilustra en nuestra figura. Figura 52.1. Ahí tenemos nuestro motor de jaula de ardilla, manómetro, y tenemos ahí nuestras conexiones, ¿verdad? Luego tenemos las conexiones de nuestro circuito basado en la figura 52. Cálculos. En los siguientes cálculos sacamos los valores mediante la figura 52.1, donde vemos que ahí estamos presentando nuestra imagen, donde vamos a ver los diferentes valores, las unidades de presión del motor, que está de 0 a 319, donde vemos tres tipos de corrientes en amperios, dos potencias y una velocidad de revolución por minuto. Como podemos observar, la unidad de presión 0, tenemos las tres corrientes que están casi en el mismo valor de amperaje, de 747, 0,74. Asimismo los valores de potencia en vatios. Ahí tenemos los valores con la velocidad de 1783 por minuto. En la unidad de presión de 0,832 amperios, 852 amperios con corriente 3. Y en potencia 11,02 vatios y 13,43 vatios. En la revolución en la unidad de presión de igual a 6, como corriente 1,043 amperios, 953 amperios y 0,96 amperios. Y asimismo tenemos también las dos potencias
de 46,84 vatios y con la velocidad de 1700 revoluciones por minuto. Y en la unidad de presión, valor 9, corriente 1, 1,108 amperios, 1,2 amperios y 1,127 amperios, 86,35 vatios, con una velocidad de 1600 vatios por minuto. Bueno, en nuestra siguiente imagen, nosotros podemos contemplar la captura de nuestra pantalla de los valores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro control de motor, los distintos valores, ¿verdad? Aquí vemos la lectura de lo que son voltajes, corrientes, par de extrusión, sobre el torque y la velocidad. Y también aquí tenemos el par de arranque que nos da el torque, que es de 1,986 newtons por metro. Lo transformamos a libras por pulgadas. El par de arranque 17,57 libras por pulgadas, y nos pide que calculemos la potencia aparente para el motor de arranque. Luego eso se calcula con el motor de arranque y el voltaje por la corriente. Ahí nos da una potencia aparente de 1451. Luego podemos calcular los resultados de la tabla 52. Vamos a presentar esta tabla, calcular nuestras características del vacío de nuestra jaula de ardilla. Ok. Entonces vamos con los resultados de nuestra corriente media. Bueno, calculamos nuestra corriente media, sumamos las tres corrientes, 1, 2 y 3, y lo dividimos para 3. Tenemos ahí las tres corrientes y lo dividimos para 3. Nos da 0,52 amperios, una potencia aparente. El voltaje 1, como ya vimos, de 208 volts. Y la corriente, por la corriente media la calculamos ahí. Nos da una potencia aparente de 270,6 amperios, la potencia real. Luego sumamos las dos potencias, que es menos 23 menos 22, más o menos nos da 7 vatios. Nos da una potencia real de menos 45 vatios, y la potencia reactiva la calculamos con la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia real al cuadrado. Hacemos nuestro cálculo y nos da 266,76 voltios reactivos, y el factor de potencia luego lo sacamos con la potencia real entre la potencia aparente, que nos da un valor de 0,88. Ahora nos dice que calculemos resultados obtenidos en nuestra tabla para libras por pulgadas en una unidad de presión, que son los valores. Calculamos la corriente media sumando las tres corrientes, las dividimos para 3 y nos da la corriente media 1,18 amperios, la potencia aparente, la multiplicamos voltaje 1 por la corriente media. El voltaje 1, dos potencias, nos da un total de 172,46 vatios, y la potencia reactiva es voltio amperio reactivo,
y lo calculamos con la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia aparente al cuadrado, nos da. Tenemos también el factor de potencia que lo calculamos con la potencia real entre la potencia aparente, nos da 0,429. La potencia en caballos de fuerza la calculamos multiplicando 1 por 59 por 1680, que es la velocidad en moción por minuto, a 9 entre 10 a la quinta nos da 0,24 caballos de fuerza. La eficiencia, tenemos la potencia de salida y potencia de entrada, que nos multiplica 746 por 0,24, que es la potencia en caballos de fuerza entre 3. Nos da una eficiencia de 51. Nos da también unos resultados de nuestros cálculos con las características como unidad de presión de 9 libras por pulgada. Tenemos una corriente de, vamos a buscar nuestro procedimiento 8. Ya. Ahí nos pide que la corriente de arranque entre la carga, tenemos una corriente de 4.04 y una corriente con la carga de 1. Corriente media de 1.18 amperios. Ahí la buscamos, nuestra corriente 8, y la calculamos, nos da una corriente de 400.78 amperios para arranque de plena carga. Sacamos par de arranque, ya. Entonces le digo, esta es mi presentación, esperando que haya quedado claro, y lo demás de mi presentación se encuentra en el formato en lo cual podemos revisarlo. Muchas gracias.